Tomamos a servir ao Senhor e cada vez mais o Senhor está nos mostrando que a obra de Deus é Ele quem faz, que la obra de Dios es especialmente pela Él sua quien lo própria hace, palavra. especialmente por su propia palabra. Y así Bem-vindo. fueron bienvenidos la semana pasada. Fue muy marcante también. Los cooperadores y líderes del interior de San Pablo estuvieron aquí, en el PAC, y el Señor realmente tiene un gran cambio entre ellos, un gran trabajo entre ellos. Nosotros tuvimos comunión también después en la estancia y terminaron la comunión aquí en Campinas y fue algo extraordinario. Esta semana ya están varios cooperadores de la región de Tocantins, Mato Grosso, Foz do Iguazú. Varios lugares llegaron y están en el PAC y están acompañándonos. En Butantán también. Solo para que los hermanos sepan que fue usted que comenzó un proceso y quería que usted se presentase para los hermanos, quién usted es y cómo usted ha servido. Usted sirvió en el CEPEP, usted sirve a los jóvenes de la región de Brasilia, gracias al Señor, y ha sido llamado por usted a ser parte del equipo de apoyo para la obra del Señor, gracias al Señor. Preséntese, por favor, un poco. Hermano Pedro, primero es un privilegio participando contigo aquí. Acompañamos este ministerio hace muchos años, desde la época del hermano Dong. Yo soy una persona extremadamente agradecida por todo aquello que nuestro hermano Dong dejó como legado para nosotros. Tú siempre comentaste esto, en los mensajes, la buena base que dejó para que hoy las herramientas del Señor, de la obra del Señor, pudieran saltar. Estoy muy grato al ministerio del hermano Dong. Estoy muy grato hoy estar apoyando, contribuyendo y cooperando con el ministerio que está sobre la lideranza de usted, hermano. Mi nombre es Gabriel, para quien no me conoce, me reúno en la iglesia en Brasilia, soy de la región 1, mi vida entera. Yo me reunía aquí con los hermanos de la región 1. Más allá de servir a los jóvenes en aquella región, hace muchos años yo hago un trabajo oculto. Aparece en el servicio a la editora por medio del alimento diario. Sirvo con Evilacio allí en la redacción y también en trabajo que hacemos hace bastantes años, ya muchos, 15 años, que es coordinando juntamente con Eliseo el periódico Árbol de la Vida. Y hace muchos años estamos prestando este servicio allí y ha sido extremadamente gratificante. Yo soy psicólogo, para quien no sabe también. Yo tengo una clínica y hemos apoyado a los hermanos aquí en la región. Una área que me ha llamado bastante la atención, hermano Pedro, que yo fui despertado en aquella ida allí en San Pablo, la fábrica de vencedores, es el cuidado con los niños. Entonces aquí en la región yo he tenido bastante encargo de ayudar al servicio de niños a hacer esta obra. Los hermanos aquí en Brasilia hemos tenido una comunión y queríamos tener no queríamos tener esta denominación de salita de crianza, entonces nuestra denominación es Fábrica de Vencedores Kids. Desde niño los menores ya te dan la importancia de las lecciones y los hermanos y hermanas absorben esta nueva cultura. Ya no podemos estar como siendo pasivos, sino que estamos trabajando, soldados, niños, para cooperar en el futuro y hoy con el Señor. Sin duda, lo que el Señor está haciendo, un milagro entre nosotros, cumpliendo
la promesa del Padre al Hijo, la promesa dada en Salmos 2 y cumplida en el Salmo 110, versículo 3. Realmente están cayendo como gotas del rocío de final de los tiempos en el nacimiento de la aurora. Muchos niños están manifestándose, preadolescentes, adolescentes, jóvenes, y ellos y ellas están contagiando a la iglesia, a las iglesias, cosas fabulosas. Y la semana recibimos una nieta del hermano Canindé, cerca de Mossoró. Vean, una niña tan joven, tan simple, y consigue orar por la profesora y influenciar el ambiente de su escuela. Quiere decir, el Señor realmente está haciendo un trabajo emocionante. Yo llego a estar emocionado con lo que el Señor está haciendo. Necesitamos ver con otros ojos, sea Fábrica de Vencedores Kids, nuestros preadolescentes están, quien comenzó a contagiar a las iglesias, reaccionaron. Las iglesias en Bahía fueron los preadolescentes y nuestros adolescentes también en la región de Belo Horizonte han hecho un bello trabajo. Han cuidado, los hermanos han cuidado de estos adolescentes y están tornándose personas realmente útiles en las manos del Señor. Quiere decir, yo no veo suceder esto a lo largo de los años. Todo el tiempo yo participo. Yo nunca vi el Señor trabajar tanto con los adolescentes y jóvenes como ahora. Entonces, gracias al Señor, el Señor ahora está armando un ejército para realmente poder volver. Y con relación a lo que usted habló, que usted hace edición de libros, usted recientemente me habló que usted estaba preparando un libro de las 7 iglesias de Apocalipsis, que yo he liberado varios mensajes. Y yo me detuve en Tiatira. Tiatira, aún hay muchas iglesias, muchas historias para contar, pero es innecesario. Tanta degradación que hubo y ahora falta entrar en la iglesia en Sardis para hablar un poco de la pre-reforma y de la reforma y de las personas fieles al Señor, que fueron martirizadas, quemadas vivas, así como John Ross, y pagaron por el precio de sangre, pagaron caro por eso. Y viene Sardis, infelizmente, comenzó nuevamente y después contar la historia cómo viene surgiendo Filadelfia y como hoy el Señor consolidó Filadelfia. Yo necesito aún preparar estos mensajes y terminar en la Odisea. Y la editora me avisó que ya está en el horno para salir el primer libro sobre la iglesia en Éfeso y la iglesia en Esmirna. Ya está saliendo. Entonces yo espero que Gabriel, cuando termine esta serie de mensajes de Colosenses, no sé aún si yo voy a conseguir a hablar en Colosenses. Creo que sí. Si aún estoy pensando si debo aún agregar algún mensaje sobre Filemón, porque Filemón está unido a Colosenses. Aún estoy en duda, pero el Señor debe darme dirección y después de esto yo pretendo entrar nuevamente en las 7 iglesias de Apocalipsis. Yo debo entrar en la iglesia en Sardis y después Filadelfia y terminar rápidamente en la Odisea. Ahí podemos preparar unos mensajes más para terminar esta serie de mensajes. Yo creo que más que nunca va a ser de mucha ayuda para los hermanos, porque realmente nosotros necesitamos conocer nuestro contexto y el legado que hemos recibido durante todos estos siglos de los problemas en la iglesia
Y al final no sabemos de dónde venimos, de dónde recibimos ese legado y a dónde el Señor quiere llevarnos. Esto es lo más importante. Y mantener siempre un corazón humilde para nosotros no caer en los mismos errores, caer en el orgullo, en la lucha por la posición, por el poder, por privilegios. Nosotros siempre mantenernos humildes. Nosotros realmente no somos nada. La iglesia en Filadelfia, yo ya voy a hacer... Voy a anticipar un poco, adelantar un poco. Yo creo que para usted sepa cuándo es que comienza a salir algún ápice del surgimiento de Filadelfia. Es cuando un grupo de personas comienzan a ver que el clericalismo, la jerarquía en la iglesia, no tiene nada que ver con la iglesia. Ahí comienzan. Por eso que entre las iglesias, entre los hermanos de Moravia, ya al final del siglo XIX y al siglo XVIII y XIX, los hermanos de Inglaterra en Plymouth, ellos simplemente entendieron que no hay jerarquías en la iglesia, no hay pastores, pastor no es un título, apóstol no es título, sino una realidad. Entonces ellos comenzaron a tratarse entre ellos de hermano a hermano. Entonces, esta es una fuerte señal. Esta es una fuerte señal. Cuando nosotros comenzamos a percibir que el Señor tiene camino para restaurar, cuando salen de esta jerarquía, sale del clericalismo, nosotros realmente nos tratamos como hermanos a hermanos. Claro que existen. Dice que debemos honrar a nuestros líderes, dice la Biblia. Respetar, esto es debido, pero no crear títulos. Esto es que el Señor nos guarde siempre de esto. Siempre tener un corazón puro, simple, siempre humilde, para que el Señor pueda consolidar la iglesia en Filadelfia y consolidar este grupo de pobres en espíritu hasta el final y mantenernos como la manada pequeña que tiene poca fuerza, pero depende totalmente del Señor. Que el Señor pueda conservarnos hasta el final así. Irmão Pedro, eu tive a oportunidade, né? Talvez o privilégio, por que não dizer, de... Hermano Pedro, yo tuve la oportunidad, tal vez el privilegio de trabajar este material. Los mensajes que fueron hablados en 2021, ya tuvo bastante tiempo de que tú lo hablaste sobre las iglesias en Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Y cuando trabajábamos en este material, yo iba alabando al Señor. Porque cuando tú estudias lo que pasó a lo largo de los siglos, tú entiendes por qué estamos donde estamos. Sí. Todo empieza a tener sentido. Tú sabes por qué algunas prácticas fueron dejadas de lado y otras cosas pasaron a tener un realce mayor y todo pasa a tener sentido. Y una de las ganancias personales que yo tuve, considerando todo este material, los dos libros, que es el volumen 1 y el volumen 2. El primero es Éfeso y Esmirna y el segundo, Pérgamo y Tiatira. Esto fue enviado esta semana. El hermano de Vilacio le encantó a Leo y luego ya directamente va al horno. Como la desviación de la iglesia, la degradación de la iglesia viene con la... Ve cómo la restauración de la iglesia está relacionada con la palabra profética, la palabra apostólica. Y ella de hecho es pivot, es central. Cuando la iglesia se desvió de esta palabra que de dirección no es cualquier palabra, la palabra que da dirección se pierde. Y es muy interesante ver esto históricamente, porque cuando vemos esto históricamente, te das cuenta de que la palabra profética no es algo de hoy. Sí. No es una invención, no es algo nada que fue creado en los últimos años. Siempre hubo, siempre existió
y el Señor va a preservarla hasta que Él venga, hasta que surja como la estrella del mañana. Usted sabe que justamente entrando aún más en la historia de la iglesia y percibiendo por dónde se desvió, es exactamente por la palabra profética en el siglo II. La ausencia de la palabra profética es lo que causó toda la degradación, que creó un desespero dentro de mí, de querer llevar esta luz a los hermanos y a las iglesias y percibir que si nosotros queremos traer al Señor de regreso, este es el camino. Y aunque sufriendo como Pablo podría sufrir, incomprensión y ser tasado de querer promoverse a mí mismo. Pablo también se arriesgó con esto, hablando a Timoteo, que permaneciese en Éfeso para admonestar a ciertas personas que no enseñen diferente. Enseñar diferente era enseñar diferente de lo que él estaba enseñando. Ahí usted ve el gran riesgo que él corría. ¿Será que solo lo que usted habla vale? Pablo, usted no es así. Usted era más humilde. Usted se tornó arrogante. No, Pablo no se tornó más arrogante. Pablo realmente estaba hablando la verdad, como él dice a Gálatas. Gálatas, ¿seré que yo me torné vuestro enemigo por deciros la verdad? Y también él tuvo que decir en 1 Timoteo 1, 3, 4 y 5, decir que la admonestación, esta presente admonestación, viene de un amor que procede de un corazón puro, de fe sin hipocresía y de conciencia buena. Él quería mostrar que no estaba autopromoviéndose, él estaba hablando aquello para bien de la iglesia, basado en la verdad, que realmente por algún tiempo después la iglesia se desvió. Entonces, yo realmente aprovecho la situación para decir, Gabriel, no tengan la mínima intención de autopromoverme. Yo realmente me preocupo con el desvío de la iglesia y que el Señor tiene en estos últimos 4 o 5 años aprobado que la palabra es palabra de Él. Esta palabra no ha sido mía. Si la palabra es mía, no se confirma y las cosas se están confirmando. No voy a hablar más de esto. Andrés. Billy ya falou, vamos virar a página, né? Isso, já foi, irmão Pedro. Billy ya habló, vamos a dar vuelta a la página. Ya está, hermano Pedro. Entonces, así. A live de hoje, né, sobre a mensagem. La live de hoy, sobre el mensaje 16, yo basé los versículos base son Colosenses 3, del 1 al 4. Voy a leerles a los hermanos. Si fuiste resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde a la diestra de Dios. Porque morreu, vossa vida está oculta juntamente con Cristo. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Yo no pude entrar en estos versículos por causa del encargo que yo había hablado en el sábado anterior para el pacto. Y esto es para los colportores. Entonces vamos a tratar de estos asuntos. Pero el versículo base es esto, que nosotros ya morimos con Cristo. Los ascéticos, ¿no? Los ascéticos o los gnósticos, ellos aún intentan resolver el problema de la carne del hombre, el problema de la sensualidad que está en la carne del hombre, aún al nivel terrenal. Pablo quiere mostrar que no se resuelve. No es corriendo detrás de las cosas del mundo, no es siguiendo tradiciones de los hombres, no es por la sabiduría humana de buscar un conocimiento intuitivo superior que pocos alcanzan.
ni es de privar a su cuerpo de sus necesidades básicas, para usted hacerlo sufrir, para usted conseguir vencer la sensualidad, la concupiscencia de la carne, usted tornarse un vencedor. Vencí la carne, vencí el pecado. No es en la esfera de la tierra, es en la esfera de los cielos. Y la esfera de los cielos, ¿dónde es que usted, cómo es que usted consigue ir a la esfera de los cielos? Por eso que yo comencé la live del PAC mostrando que nosotros los cristianos, yo me incluyo, nosotros tenemos mucha dificultad de que una vez nosotros entramos por la puerta de la salvación por la fe, la fe nos llevó a la salvación. Y una vez nosotros entramos por la puerta de la fe, nosotros nunca más debemos salir de la esfera de la fe. Pero infelizmente nosotros, por haber vivido tantos años aún, por lo que vemos, vivimos tantos años aún por las cosas de la tierra. Es muy difícil nosotros salir de la esfera de la tierra. Nosotros continuamos buscando soluciones en la esfera de la tierra, servir en la iglesia con nuestro esfuerzo, servir a la iglesia con nuestra capacidad. Vamos a hacer cursos de gerenciación para nosotros poder servir en la iglesia. Nosotros aún pensamos mucho en la esfera de la tierra. Infelizmente, la gran mayoría de los cristianos hoy viven así, queriendo agradar a Dios aún en las cosas aquí de la tierra. Entonces, Pablo nos quiere llevar a otra dimensión, que es la dimensión de la fe. Y la fe, Romanos capítulo 10, versículo 17, dice, la fe viene por el oír y oír la palabra de Cristo. La fe fue el día en que nosotros oímos el Evangelio, que predicaron a nosotros, que es la palabra de verdad del Evangelio. Pablo habla en Colosenses. Este Evangelio, cuando alguien predicó para nosotros por primera vez, y el Señor tuvo misericordia de nosotros en aquel momento, en que abrió nuestra mente para abrir la puerta de la fe. Entonces nosotros, cuando recibimos esta palabra del Evangelio en un día especial, nosotros creímos. Cuando nosotros creímos en la palabra que nos predicaron y cuando nosotros creímos, nosotros obtuvimos algo llamado nuestra fe. Nosotros pasamos a tener esta puerta de acceso para las cosas celestiales que no hay aquí en la tierra. Entonces, todo cristiano es aquel que entró por la fe, por la puerta de la fe, cuando alguien le predicó el Evangelio. Y esta puerta de la fe hizo con que, por eso que a mí me gusta usar Hebreos 11, versículo 1. Vamos a mirar. La fe es la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de cosas que no se ven. Esta palabra certeza es tan difícil traducir algunas cosas. La palabra certeza es hipóstasis, esta palabra también está en Hebreos capítulo 1, versículo 3, que Cristo, ahí afirma que Cristo es la expresión exacta de su ser. Esta palabra ser es hipóstasis también. Entonces, la fe, vamos a traducir, ya voy a ir directo. La fe nos lleva al ser de Dios, nos lleva a la sustancia de Dios que no está en las cosas de la tierra. Entonces, la fe nos lleva, es un portal, una puerta, una ventana que nos lleva a la esfera donde Dios está, a la esfera donde la sustancia de Dios está, donde podemos tener acceso a todo lo que Dios es y Dios tiene. Y esto, y por la fe también, es que nosotros también creemos que nosotros ya morimos con Cristo.
Nosotros no necesitamos intentar mortificar nuestra fe porque nosotros ya morimos con Cristo y todo esto se toma por la fe. Y si nosotros ya morimos, como Romanos 6 dice, por el bautismo con Cristo, nosotros también nos unimos a la resurrección de Cristo. Entonces, nosotros resucitamos con Cristo también. Entonces, si nosotros morimos con Cristo, entonces nosotros no necesitamos preocuparnos a nivel de la tierra, intentar mortificar nuestro cuerpo, porque Él ya murió con Cristo y nosotros necesitamos tomar eso por la fe, por la fe. Y también por la fe nosotros tenemos acceso a la resurrección. Quiere decir, no solo morimos con Cristo, sino que ahora también resucitamos con Cristo para andar en novedad de vida. Quiere decir, nosotros no solo estamos muertos al pecado, no solo nuestra carne fue crucificada con Cristo, sino que nosotros también resucitamos con Cristo y hoy nosotros vivimos en novedad de vida y andamos en novedad de vida, ya en otra dimensión, en la dimensión de los cielos. Por eso Pablo dice, no busque las cosas de la tierra, vamos a buscar las cosas de los cielos. ¿No es así, Gabriel? En verdad, hermano Pedro, interesante este texto que tú leíste de Hebreos 11, dice que la fe es la convicción de lo que no se ve, la certeza de aquello que se espera. La diferencia entre un hecho y una experiencia. Un hecho es ya morimos con Cristo, ya fuimos resucitados con Cristo, pero nuestra experiencia, esto es muy distante muchas veces. Está muy lejos de nuestra experiencia. Sumergiéndonos en la palabra esta semana, teniendo comunión, en casa aquí con mi esposa. Nuestro problema es que fuimos enseñados que la vida cristiana es sobre hacer cosas, que en verdad es estar en el lugar correcto, que es la dimensión de Dios. Entonces no es sobre hacer, es sobre estar en la dimensión correcta. Y lo que nos lleva a esta dimensión correcta, que es la dimensión donde Dios está, es la fe. La fe es este portal. Solo que la fe por sí sola no tiene el poder de llevarnos allá. Anda junto con la palabra. Entonces, es importante entrar en la palabra para poder asociar una cosa a la otra. Tú ligas la palabra con la fe y el portal se abre. Tú estás en tu casa o en tu trabajo, pero en verdad tú estás en la dimensión de Dios. Esto es maravilloso. No importa dónde estuviéramos, a qué lugar, si estuviéramos sumergiéndonos en la palabra, penetrando en la palabra, asociando la palabra, que Dios nos dio este regalo que Dios nos dio, la fe es este regalo que Dios nos dio. Entonces yo quedé muy feliz por esto, diciendo gracias, Señor, por este regalo. Y yo quiero usarlo más, este regalo. Quiero dejar de intentar hacer las cosas, de resolver las cosas en el plano terrenal. Yo quiero simplemente cambiar de plan, de esta esfera. Quiero migrar, quiero vivir más en esta dimensión de Dios. Y es allá donde todos deberíamos vivir. La fe que nos acompaña es importante. Realmente percibir lo que usted habló, que la fe viene por la palabra. La fe siempre tiene como base la palabra de Dios y la palabra que habla Dios con usted en ese momento. No es solo una palabra logos del pasado, sino la palabra que Dios habla con usted ahora. Entonces la fe viene por la palabra. Entonces no tiene sentido. Yo veo muchas veces los cristianos hablar así. Yo tengo fe que el Señor va a sanarme. Yo tengo fe que aquel hombre allí que va a ser mi marido, aquella mujer va a ser mi esposa. Yo tengo fe. No, la fe no es sin base. Tiene que tener la palabra como base.
Entonces, la fe no es meramente una habilidad suelta. Yo tengo fe para esto. No, el Señor tiene que dar una palabra. Cuando el Señor te da una palabra y usted cree, ahí sí, usted toma posesión de aquella palabra que el Señor te dio. Entonces, gracias a Dios, nosotros tenemos, ya voy a correr un poco, Gabriel, ya, vamos a correr un poco porque, como yo dije, vamos a dar vuelta a la página. Entonces damos por entendido que todos ya entienden que el Señor nos ha dado la palabra profética, que es la palabra para el momento, que es la palabra que el Señor nos da para darnos dirección en este momento y hacer la obra que el Señor nos dio para hacer en este momento. Entonces, cuando Dios manda una lluvia, Isaías 55, Él tiene como objetivo regar la tierra, fecundar la tierra y dar semilla al que siembra y pan para alimento. Y así es toda palabra que sale de su boca. Entonces, la palabra no volverá vacía. Quiere decir, cada palabra, no es la palabra constante, sino la palabra que el Señor habla ahora. Esta palabra tiene que hacer la obra que Dios quiere que haga. Entonces, la palabra es como una orden de Dios. Y nosotros recibimos esta palabra y nosotros ejecutamos. Nosotros somos el canal para Dios ejecutar su obra a través de la palabra. Entonces, gracias al Señor. Entonces, el Señor no nos ha faltado en estos últimos años la palabra profética. Entonces, ahí nosotros tenemos todo. Nosotros tenemos todo. Nosotros tenemos este regalo que es nuestra fe. Si el Señor nos ha dado también otro gran regalo que es su palabra profética. Ahora, si nosotros aplicamos a nuestra fe la palabra profética dada por Dios en cada momento, ¿qué sucede? Esta palabra va a encontrar fuerza para ejecutar el trabajo. Yo he hablado este tiempo un poco sobre la diferencia entre poder y fuerza. El poder realmente viene de Dios. La palabra de Dios viene con poder. Pero ¿cuándo es que el poder se transforma en fuerza? Es cuando usted aplica la fe, cuando usted cree, el gran poder de Dios se transforma en aquel momento una fuerza para ejecutar un trabajo. Usted sabe que en física el trabajo es realizado a través de la aplicación de una fuerza multiplicado la distancia que usted impone a un cuerpo de masa M. Entonces, el trabajo es realizado por fuerza. Realizado el trabajo quiere decir, usted empuja un cuerpo a una distancia, eso es un trabajo. Entonces, el poder en sí no realiza trabajo. El poder, como el motor de un auto, el poder del motor de un automóvil, usted necesita colocar la primera marcha y acelerar. Entonces ahí usted transforma en fuerza para realizar un trabajo. Entonces el poder que Dios tiene en la palabra necesita de su fe. Su fe, cuando usted cree, su fe entonces hace con que el poder se transforme en fuerza y esta fuerza ejecuta un trabajo. Por ejemplo, usted va en las calles, los corporales van en las calles, creen el poder de la palabra y ejecutan el poder de la palabra. Puede orar por usted, usa la palabra profética para ayudar a las personas. Ahí usted ve que sale una fuerza y esta fuerza sale y ejecuta el trabajo. Entonces, gracias al Señor, nosotros tenemos todo en nuestras manos hoy. Hoy nosotros somos privilegiados. Al final de los tiempos el Señor nos dio, no solo como todos los cristianos, nosotros tenemos nuestra fe y nosotros ahora seguramente tenemos seguridad que el Señor nos ha dado la palabra profética. Entonces, ¿por qué nosotros no usamos
sumergirnos hasta el fondo en la palabra profética usando nuestra fe, para nosotros vivir en todo momento en la esfera de la fe. Porque nuestro problema es nuestra vieja mente. La vieja mente aún se acostumbra a vivir por nuestra carne. La mente puesta en la carne da para muerte, pero la mente puesta en el espíritu da para vida y paz. Entonces, ¿cómo yo voy a colocar mi mente en el espíritu? Yo tengo la palabra. Y la palabra, entonces, gracias al Señor, ahí viene la preciosidad de la inmersión que el Señor nos da en el comienzo del 2022. El Señor dio a Chape en Lorena, después al PAC, y nosotros hoy la inmersión ha sido algo fantástico para llevar todos nosotros a sumergirnos hasta el fondo en la palabra profética. ¿Qué está sucediendo? Nosotros podemos profundizarnos un poco más. Esta cuestión de la inmersión ha hecho este mecanismo funcionar. Nosotros, a través de la inmersión en la palabra, a través de nosotros hablar uno con nosotros, la palabra, nosotros comenzamos a llenarnos del Espíritu, ejercitamos el Espíritu y nuestra mente es renovada y se abre. Cuando nuestra mente es renovada y se abre una puerta para que la palabra entre en nuestra alma. Y ahí entonces comienza a renovar nuestra mente, trabajar en nuestra emoción y trabajar en nuestra voluntad, y nuestro cuerpo recibe una orden para ejecutar la orden. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros no necesitamos vivir todo el tiempo en la carne. Nosotros podemos ahora, tenemos una manera que el Señor nos dio, tan maravillosa, que es hacer la inmersión en la palabra, ejercitar nuestro espíritu, y de esta manera podemos colocar nuestra mente en el espíritu, y nuestra mente es alimentada por la palabra. Ella se torna fructífera, no es solo el ejercicio del espíritu, sino la mente se torna fructífera, y nosotros conseguimos vivir en la esfera de la fe, Gabriel. Esto es lo que intento decir. Nosotros tenemos ahora todo para vivir más en la esfera de la fe. Nuestros colportores, gracias a Dios, están aprendiendo prácticamente a vivir todo el tiempo en la esfera de la fe en las calles, porque ellos son obligados a vivir así. Usted también fue, y usted sabe lo que estoy diciendo. Si ellos salen, cuando ellos comienzan a titubear, caer en la mente, y las cosas no comienzan a funcionar, ellos necesitan hacer enseguida, hacer la inmersión en la palabra, juntar a los hermanos, para nuevamente tener combustible, para colocar la mente en el espíritu y la palabra hacer su obra, ¿no es así? Na verdade, imersão, irmão Pedro, para mim, Es verdad, hermano Pedro, la verdad, la inmersión para mí es liberación también, liberación de nuestra mente. Yo creo que por muchos años la religiosidad que heredamos del cristianismo nos llevó para una especie de cárcel, que la cárcel aquella que habla Pablo en 2 Corintios capítulo 10, y tú hablaste en el mensaje 16 sobre los argumentos que toman nuestros pensamientos. Nuestra mente es muy importante para la obra de Dios, para la ejecución de este trabajo. Esta abre el primero que necesita ser cambiado, después la voluntad, la emoción, y después el cuerpo lo ejecuta. Sí. Pero debe ser liberada, hermano Pedro. Hay un Salmo 142. Recordé de ello en la semana. El salmista dice: quita mi alma de la cárcel para que yo te dé gracias en tu nombre. Debemos quitarnos de... Todos teníamos mucho énfasis en la letra y quedó muchos argumentos y razonamientos que impiden el actuar del Espíritu. La palabra quedó presa muchos años. Yo veo la emoción como una explosión de agua que rompe todas estas paredes y nos libera de esta prisión para que podamos estar libres de hacer la voluntad del Señor como Él quiere. Ayer, hermano Pedro, tú me permites contar con mi esposa aquí en casa. No hablé con esto, si yo podía hablar, pero el Señor sabe todas las cosas.
estábamos con una cierta dificultad. Y esta dificultad se metió con nosotros. La costumbre de intentar resolver las cosas con las armas carnales. Usamos nuestra inteligencia, nuestra experiencia, el conocimiento, para intentar resolver el problema. Hermano Pedro, fuimos para un lado, para otro, discusiones, no logramos resolver nada, inclusive utilizando la inteligencia, la cabeza y el intelecto. No funcionó. Fui a trabajar, fui a atender a una paciente online, y cuando terminé de atenderla, cuando atendía, mi corazón estaba incomodado. Señor, no es así como tú tienes que resolver las cosas. Y cuando terminé de atender, yo le dije, amor, ven aquí. Vamos a sumergirnos en la palabra. Empezamos a entrar en la palabra, comenzamos a leer, a hablar con énfasis uno con el otro. Luego comenzamos a orar estas palabras y fue una liberación. Cuando menos esperábamos, ya estábamos en otra esfera. El problema no dejó de existir, pero estábamos en una esfera donde no nos afectaba más. No es una cuestión de entrar en la palabra y los problemas dejan de existir. No es así. Sino que nosotros pasaremos a estar en una esfera donde no nos afectarán. No nos van a afectar, de modo que podamos continuar haciendo la obra de Dios. Yo probé con mi esposa que la inmersión es liberación, dejar todos los razonamientos de lado, y el Señor nos llevó a una esfera donde todo estuvo más claro, pudimos descansar en el Señor, usar nuestra fe creyendo que nuestra vida está en la mano de Él. Y todas las cosas se van a resolver. Eso que yo quería que todos los hermanos perciban, que este secreto que usted contó, él funciona, realmente funciona. Para los colportores que tienen presión en las calles, solo quien salió en las calles sabe qué presión ellos sufren. Muy fácil criticar colportores, pero los colportores pasan pocas y malas, pasan mucha presión. Si ellos no están en esa otra esfera, en la dimensión de la fe, sería muy difícil que ellos realicen su trabajo. Entonces, gracias a Dios que el Señor dio esa herramienta primeramente para ellos, y ellos pueden hoy, con fidelidad, puedo orar por usted, salvar a las personas, rescatar a las personas de la esclavitud, de Satanás, del imperio de las tinieblas, y enfrentar toda esa presión de las calles y llevar el evangelio, salvar a las personas y traer a la iglesia para cuidarla. Entonces, solo que nosotros hemos hablado que eso funciona en todos los ámbitos. Eso funciona en el matrimonio. ¿Por qué? Pero esto es solo para los colportores, va a decir usted. No, esta práctica es para todos nosotros. Esta práctica debe ser para nuestra vida conjugal, familiar, hasta nuestra vida profesional. En el trabajo nosotros podemos hacer esto. Nosotros también, en nuestro día a día, en las calles, en el contacto con las personas, en los negocios, donde abastecemos gasolina. Si nosotros aprendiésemos este mismo hábito de los colportores, en hacer inmersión en la palabra, si es posible, de entre intervalos y intervalos, si necesitan, hacen de 15 en 15 minutos ellos. Yo tengo seguridad que vamos a ser transferidos a otra esfera. Los problemas no desaparecen, pero nosotros estamos sobre los problemas. Nosotros conseguimos pasar sobre ellos y hacer la voluntad del Señor. No necesitamos quedarnos desgastándonos aquí en la tierra. Por eso Pablo dice, necesitamos ir, buscar las cosas de lo alto, pensar en las cosas de lo alto, donde Cristo vive y está sentado a la diestra de Dios. Si nuestra cabeza está a la diestra de Dios, ¿por qué nosotros nos quedamos
martillándonos aquí en la tierra con nuestros problemas en la esfera de la tierra. Este salmo que usted leyó, maravilloso, él relaciona quita mi alma de la cárcel para que yo dé gracias a tu nombre. Y 2 Corintios 10 habla de la fortaleza de la razón, de sofisma que nos mantienen presos, como esclavos y como prisioneros. Entonces, nuestra alma está presa dentro de la fortaleza de nuestra misma mente, colocada en la carne y llena de razón. El marido tiene razón, la esposa tiene razón, y cada uno construye un castillo de razones y nadie. Solo resta pedir divorcio porque este castillo no se puede desmoronar ni ser destruido. Pero gracias al Señor nosotros tenemos el arma de nuestra milicia. Versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no están en la esfera de la carne, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez. Miren qué maravilla. Nosotros no quedamos aquí en la tierra más, en la esfera de la tierra, discutiendo quién tiene razón, quién no tiene razón. Pero nosotros vamos a otra esfera. Y en esta otra esfera, las fortalezas que nosotros construimos con nuestra propia razón, usted sabe que cuando yo tengo razón, a veces yo digo así, antiguamente yo era así. Cuando era joven, era medio... Fácilmente quería discutir en el tránsito, principalmente cuando tenía razón. La razón parece que da mucho ego para su alma, para su ego. Entonces usted va construyendo esta razón ladrillo por ladrillo hasta levantar un castillo. Entonces, nadie consigue ayudarte. Cuando usted llega a esta situación, usted se cerró dentro de esta fortaleza. Y usted queda orgulloso, usted tiene altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Usted no conoce a Dios, no conoce la manera de Dios trabajar. Dios quiere llevarlo a otra esfera para trabajar. Usted continúa discutiendo con Dios lleno de altivez, lleno de orgullo, creyendo que usted está en lo correcto, pero Dios solo quiere llevar su pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, de ahí surgió el tema, el título de esta live. Yo hablé a los colportores. Yo dije, ¿cuáles son las armas de nuestra lucha, los colportores? Las armas son, como dijimos, la palabra profética, que por la fe, la palabra profética, nosotros hacemos la inmersión y a través de la inmersión nuestro espíritu es ejercitada, nuestra mente es renovada. Entonces, esta palabra consigue influenciar mi alma. Liberta mi alma de la cárcel, liberta mi alma de la fortaleza y también de la altivez, y pasa a conocer más al Señor porque estaremos en la esfera de los cielos. Y ahí, ¿qué sucede? A través de la palabra, inmersión en la palabra, y nosotros nos tornamos obedientes, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces, agregué una palabra en el versículo 6. Y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. En verdad, todo este proceso que yo estoy llevando los hermanos a Colosenses, no solo de la edificación de la iglesia de Efesios 4, sino también de Dios tejer el tejido de amor. Es exactamente toda la obra que Dios quiere hacer aquí en la tierra. La voluntad de Dios es hecha y todo esto en verdad es para completar nuestra sumisión. ¿Cuándo es que completa nuestra sumisión? Cuando nosotros estemos totalmente edificados
glorificado cuando estemos totalmente unido uno con otro en amor. Así, ahí sí se completa nuestra obediencia, nuestro encabezamiento en Cristo. Cuando completa nuestra obediencia, no tiene más por qué demorar. El Señor volverá y Él va a castigar toda desobediencia. Entonces, nuestra obediencia, nosotros estamos caminando para esta obediencia total de la iglesia. Entonces, esta manera de hacer inmersión, los justos me rodearán cuando me hicieres este bien. Cuando el Señor me quite de la cárcel a través de la palabra profética, inmersión en la palabra y obediencia, yo estaré rodeado de justos que harán la inmersión conmigo, sean gritos de guerra, sea hablando entre nosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales. Quiere decir, yo estaré rodeado de santos, de justos para hacer la inmersión en la palabra. Y este rodear de justos puede ser su esposa, puede ser su marido, puede ser un hermano que está al lado suyo. Entonces, gracias al Señor. Entonces, es así que se completa el trabajo. ¿No es así, Gabriel? Sí, exactamente, hermano Pedro. Obedecer debe ser el acto siguiente. Yo creo que le obedece a la palabra. Yo fui al CEAP esta mañana para ir a un apoyo a los hermanos y antes de estar con ellos, yo hice un poco de inmersión con los colportores. Estábamos ahí, varios hermanos, César también, y muy bueno, muy rico la inmersión colectiva con los hermanos, con los colportores. Yo quedé muy tocado con una oración uno de ellos fue: Señor, quita toda rebeldía que hay en mí, toda dificultad de obedecer tu palabra. Yo quiero ser obediente. Y yo quedé tocado. Parece una frase simple, pero yo me quedé rumiándola y noté que hay mucha resistencia en nosotros. Nuestro hombre natural, nuestro viejo hombre, piensa de más, duda mucho. Por eso es importante la inmersión, porque la inmersión anula la rebeldía del hombre. Debemos abrirnos para la inmersión. Hermano Amir siempre cuenta, es muy interesante la experiencia que él tiene, cuando él dice que él quería honrar al hermano Don cuando él estaba vivo. La manera de honrar al hermano Don es obedeciendo la dirección traída por él. Y nosotros sabemos que el hermano Don, así como ha sido su experiencia, hermano Pedro, el Señor no trae nada de sí. Cuanto tú como el hermano Don son canales que el Señor nos dio para que la palabra de Él llegase hasta nosotros, la palabra profética, la palabra que da dirección. Yo veo que hay personas que tienen esta duda, como si la palabra de la Biblia fuese una cosa y la palabra profética fuese otra cosa. La palabra profética nace de las escrituras, de la Biblia. No es una palabra diferente, no estamos aquí produciendo una Biblia nueva. Todo lo que tú hablaste en el inicio de la live, todo está basado en las escrituras. Yo no veo nada de más en esto. Si no fuese la palabra profética, estaríamos perdidos. Yo quedé imaginando, discúlpame extenderme un poco, pero a mí me gusta siempre de hacer un ejercicio de reflexión. Y yo me quedo, si el Señor viviese en la época de Moisés, estaría gestionando la gestión que él dice. Ya tenemos aquí los 10 mandamientos, esto no basta. Sí. Ya tenemos la ley que Dios dio, y esto no es suficiente, no. Dios tenía una dirección, Dios tenía un camino por donde el pueblo debería pasar para que llegase a la tierra de Canaán. Y si cualquier persona en aquel tiempo quisiese llegar a Canaán, tenía que ir con ellos. Yo creo que no fue diferente a lo largo de las eras, no es diferente en nuestro tiempo. Entonces necesitamos
Saber que la palabra profética es la palabra de Dios inspirada por las Escrituras y trae a nosotros como una dirección para nuestro momento. Es salvación para nosotros y cuando obedecemos esta palabra, obedecemos también al propio Dios. Obedecemos la palabra de Dios. Sí. Usted mencionó a Moisés. Usted ve en Éxodo 20, 21, 22, 23. El Señor dio los 10 mandamientos y el Señor dio las leyes, que de cierta manera toda la palabra que viene de parte de Dios estaba dado en términos de constitución para aquel pueblo. Entonces, pero esto no quiere decir que después de aquello no hubo más palabra del Señor dicho por Moisés. Entonces, claro que todo lo que el Señor decía va a estar dentro de los principios de las leyes que Él dio, pero existe la palabra viva. Tal es así que en Números, cuando nosotros vemos la cuestión de las nubes, allí dice, conforme al mandato del Señor, la nube se levantaba y el pueblo tenía que partir. Y cuando la nube se bajaba, el pueblo tenía que acampar. Pero en el último versículo de aquel contexto dice que según el mandato era la boca, según la boca del Señor por medio de Moisés. Allí es boca, quiere decir, el Señor tiene su palabra, pero Él también tiene la boca que habla en el momento necesario para aquel momento. Entonces, así. Por eso que esta confusión que a veces se coloca, sino el pueblo de Dios no es un pueblo dinámico, un pueblo que Dios tomó una palabra y terminó. No, en todo momento Dios habla con nosotros, Dios nos da dirección, nos da cómo avanzar. Usted dice que la palabra nos lleva para la obediencia. Realmente, los cooperadores que pasaron por el pacto saben que nosotros, de la generación anterior, nosotros aún actuamos mucho por nuestra experiencia pasada. Los cooperadores muchas veces son corregidos por los líderes. Los líderes más jóvenes que ellos del pacto dicen, hermanos, no ore de su manera, ore con la palabra profética. Hasta los más viejos tenemos que obedecer si nosotros queremos aprender algo. Hermanos, no es de su manera. Use la inmersión en la palabra, quiere decir, todo el momento estamos siendo corregidos y esto requiere un poco de simplicidad y obediencia. Entonces, si nosotros realmente aprendemos esta obediencia, va a ser beneficio para todo el cuerpo. El Señor va a seguir a avanzar mucho. En el pasado, esta mente natural hace con que surgiesen muchas opiniones, muchas cuestiones, muchas maneras de pensar. Esto realmente solo atrasa la obra del Señor. Entonces, gracias al Señor, el Señor cada vez más ha traído a la unidad. Yo solo quiero terminar hablando de obediencia, Gabriel. Quería mostrar un poco en Romanos 1 que la fe que Dios nos dio tiene que llevarnos a la obediencia. Romanos 1, versículo 5 dice así. ¿Y por quién recibimos la gracia? Quiere decir Jesucristo. Por intermedio de Jesucristo recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. Quiere decir, Dios está queriendo con que su iglesia aprenda a vivir por la fe, aprenda a vivir en la esfera celestial, y cuando usted aprende a vivir por la fe, usted también aprenderá la obediencia. La obediencia va a venir por la fe. El último capítulo de Romanos 16, el último capítulo de Romanos 16. Aqui fala versículo 26, penúltimo versículo, versículo 26.
pero que ha sido manifestado ahora y que por la escritura de los profetas, que es un compendio de la palabra profética, según el mandamiento de Dios eterno. La palabra de Dios es un mandamiento, el mandamiento del Dios eterno. Se ha dado a conocer a todos los gentiles para que obedezcan a la fe. Entonces, el objetivo final, el comienzo de nuestra vida cristiana es la fe. Y el final, el resultado del trabajar de la fe, nosotros aprender a vivir por la fe, vivir en la esfera de la fe y no en las cosas de aquí de la tierra. ¿Va a resultar en qué? En yo ser obediente. ¿Obediente a qué? Obediente a la palabra, obediente a la cabeza, obediente al Señor y obediente a los hermanos. ¿Por qué no decir esto también? Esta obediencia realmente va a traer una unidad real del cuerpo de Cristo, va a traer una armonía real entre nosotros. No dará espacio más para nosotros querer ser diferentes uno del otro. Entonces, gracias a Dios. Por eso yo dije, el camino es a través de la fe. Nosotros tenemos la palabra profética, tenemos la inmersión como herramienta y nosotros tenemos la obediencia como resultado final. Y esta obediencia será la confección de este tejido de amor. Esta unidad, esta armonía, nadie más quitará de nosotros. Esto es que Dios quiere producir como resultado final. Amén. Este amor es el que necesitamos, hermano Pedro. Que el Señor pueda acelerar nuestra obediencia, que pueda encontrarnos cada vez más, pueda encontrar menos resistencia en cuanto a la palabra, en cuanto a la inmersión, en cuanto a todo aquello que el Señor ha traído hacia nosotros. Imagina a alguien que hace un regalo a ti y tienes una resistencia a que alguien te haga un regalo. La inmersión es un regalo que el Señor nos dio. La fe es otro regalo que el Señor nos dio. Debemos asociar todo esto. La fe, la palabra de inmersión, el resultado final es este tejido de amor. La vida de la iglesia va a pasar a tener otro sabor. Este amor, como consta en las Escrituras, cubre multitud de pecados. Vamos a pasar de condiciones de cubrirnos los unos a los otros, en vez de criticarnos, de hablar mal. Y la iglesia será edificada. Yo sé que el Señor pueda darnos esta gracia. Debemos aumentar nuestra obediencia, hermano Pedro. Yo quiero obedecer más. Oh, Señor Jesús. Este es el camino que el Espíritu nos dio, la palabra profética, fe, palabra profética, inmersión en la palabra y el resultado en obediencia, que es el resultado en amor, encabezamiento de Cristo, que es amor. Este es el camino para todo, como usted habló, para matrimonio, para familia, para la vida de trabajo, para el contacto con las personas y también ciertamente para el colportaje, para el CEPEP y para nuestro servicio de adolescentes, preadolescentes y niños. El Señor va a bendecirnos mucho si nosotros caminamos por este lado. Pues, claro. Contar una experiencia, hermano Pedro. Final de semana tuvimos una conferencia regional. En Brasil fue presencial y online para los demás estados de nuestra región. Y el sábado también tuvimos una avanza joven en una ciudad aquí de la microrregión de Brasilia, una iglesia con pocos hermanos, San Sebastián, y recientemente mandamos allí un colportor, un joven que recién casó ahora, recién se casó ahora. Entonces la primera cosa que él comenzó a hacer allá fue a comenzar a traer a los adolescentes de su región. Desde entonces tenías más o menos 3 adolescentes en su región y en ese avanza joven estuvieron 15 adolescentes. Buen comienzo. Fue un buen comienzo. Fue a la casa de cada uno de ellos trayendo a aquellos jóvenes y llamó al apoyo de SEAPE, de los apóstoles jóvenes líderes de esta región.
fueron al local de reuniones, hicieron inmersión en la palabra, predicaron el evangelio y fue simplemente sensacional. Como resultado, hermano Pedro, hoy ellos son 15 adolescentes, hicieron una página en Instagram, el Avanza Joven de su ciudad, y mira qué interesante. La madre de un joven, yo creo que él era de Natal, se mudó aquí y no sabía que había iglesia. Entonces ella descubrió en Instagram el movimiento de Avanza Joven, le dijo al hijo, el hijo ya se conectó con nosotros y ahora ya se reúne en la iglesia con nosotros. Son cosas sobrenaturales aconteciendo, ocurriendo. Ahora ya está enganchado con los hermanos y después de ese Avanza Joven, nosotros avanzamos, tuvimos ya 6 fechas para hacer más Avanza Jóvenes, de modo que podamos incentivar a otros adolescentes, otros jóvenes que tengan esta misma experiencia. ¿Qué estoy queriendo decir con todo esto? Todo esto, este es un testimonio tan bonito. Una iglesia que está siendo reavivada. Los hermanos de allí están súper animados. Los adolescentes que fueron salvos. Un joven que estaba perdido fue salvo. Todo esto fue posible, hermano Pedro, porque hubo obediencia. Porque alguien recibió la palabra, obedeció y las cosas ocurrieron. Entonces, este es el ánimo que yo quiero darles. Si queremos que las cosas ocurran en nuestra iglesia, en nuestra región, debemos parar de intentar y obedecer la palabra del Señor. Queda un tip ahí para todos los hermanos que no saben qué hacer para renovar la iglesia, para también tener estas nuevas experiencias. Haga como este joven, comience a trabajar con los adolescentes, júntelos, hagan inmersión en la palabra, salgan a predicar el evangelio. Quiere decir, esto va a renovar a la iglesia. Y de aquí a poco, la iglesia, las reuniones de la iglesia van a ser cada vez más una fiesta. Y a través de la obediencia, el Señor va a conseguir realmente un resultado final que Él tanto quiere. Gabriel, para terminar, siempre pido que usted pueda hacer una oración. Espero que todos los hermanos hayan recibido esta luz de que este es el camino de la fe, de vivir en la esfera celestial a través de la palabra, a través de la inmersión, a través de la obediencia. Puede cambiar nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra vida cristiana, nuestra vida de la iglesia, nuestra vida de predicación del evangelio, ganar a las personas nuevas. Puede cambiar nuestra vida y también adolescentes, preadolescentes, que el Señor pueda traer un poco de luz para cada uno, para aplicar en su vida. Haga una oración por nosotros. Señor, gracias por esta noche. Gracias por la oportunidad de tener comunión en tu palabra. Señor, queremos agradecerte por los regalos que tú nos diste. Un portal, como nuestra fe, un portal que nos lleva a la dimensión donde tú estás. Señor, ayúdanos a asociar la fe que tú nos diste y la palabra a nosotros también. Queremos que por medio de esta asociación podamos vivir en la tierra, pero todavía, aunque estemos físicamente aquí, en realidad estamos en los cielos. Queremos transferir las iglesias, a los matrimonios, a los adolescentes, a todos ellos, a la esfera donde tú estás. Ayúdanos a sumergirnos en tu palabra. Quita toda resistencia, todo aquello que mantiene presa nuestra mente, nuestros pensamientos. Libéranos de la cárcel, Señor, para que podamos obedecer de hecho tu palabra y podamos vivir y ver con nuestros ojos lo sobrenatural que tú puedas hacer en nuestra vida y nuestra iglesia. Bendice a las iglesias, a los hermanos, bendice a nuestro hermano Pedro, úsalo como un canal para que poder bendecir a las iglesias. En tu nombre oramos. Amén. Muchas gracias, Gabriel. Muy bueno. Amén, hermano Pedro. Muy bueno estar con usted. Una live maravillosa. Dios bendiga a todos. Buenas noches a todos. Jesús es el Señor. Amén.